Buenas noches con todos, compañeros, profesor. Nuestro grupo va a estar encargado del tema de la normativa del presupuesto público, cuyos integrantes están conformados por Saltos Moreira Roxana, Flores Lucas Antonella, Melo Zambrano Cindy, Cedeño Briones Ariel y la persona que les habla, pues, Chávez Franco Frank. A continuación, mi compañera. La normatividad de los presupuestos es el conjunto de normativas que regulan los presupuestos, considerando estos como los documentos en los que consignan las previsiones de gastos e ingresos para la realización de unos objetivos en un periodo determinado de una institución o por ende. Por el contrario, la normativa financiera es el conjunto de normas que regulan los movimientos del capital, bien en las operaciones bancarias o en las bursátiles. En ambos casos, la regulación será establecida en las disposiciones reguladoras de la gestión económica de cada administración educativa competente o en las instrucciones que al respecto dicten las consejerías o departamentos de enseñanzas respectivas. El presupuesto público, además de ser una ley, su manejo e interpretación se fundamenta en un conjunto de normas y leyes que deben ser tenidas en cuenta para no incurrir en errores que son castigados severamente y que afectan el buen nombre del gerente o de la propia institución. Las normativas públicas son de rectoría del SICFID, el cual esto significa que es el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, que comprende el conjunto de normas políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objetivo de gestionar en forma programada los ingresos, los egresos y el financiamiento público con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta ley. Por ende, el rector, el Ministerio de Economía y Finanzas, se encargará de la tarea vendedora para la utilización y administración del presupuesto. La normativa del presupuesto se considera como documentos en los que se consignan las previsiones de gastos e ingresos para la realización de unos objetivos en un periodo determinado de una institución pública. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas noches, compañeros. Pues yo les voy a hablar sobre lo que es el principio presupuestario. Aquí se dice que para que exista una ejecución clara y que se exponga en todos los niveles de lo que es la organización y en lo que es más lo que es público. El presupuesto se pondrá como el objetivo de esclarecer a la sociedad sus utilizaciones y será objeto permanente de informes políticos de resultados de su ejecución. Bueno, aquí tenemos unos principios fundamentales como es la universalidad. Aquí los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, ya que no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en lo que es el presupuesto. Como otro principio también tenemos unidad. Este de aquí es el conjunto de ingresos y gastos eh, que debe complementarse en un solo presupuesto bajo un esquema estandarizado. Otro principio más tenemos la programación, que son las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. También tenemos el equilibrio y la estabilidad. El presupuesto será consistente con las metas anuales
de déficit y superávit. Tenemos la plurianualidad. Este de aquí es el presupuesto anual que se elaborará en el marco de un escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Como otro punto tenemos la eficiencia, que es la asignación y utilización de los recursos del presupuesto que se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos a lo que respecta al menor costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos. Como otro punto tenemos la eficacia. Aquí el presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados diferidos en los programas contenidos en el mismo. Otro principio tenemos la transparencia. Aquí el presupuesto se expondrá con claridad de forma que se pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y asimismo de la sociedad, y será objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución. Otro principio tenemos la flexibilidad, y aquí es el presupuesto que aquí será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la programación. Otro principio también tenemos la especificación. Es el presupuesto que establecerá claramente las fuentes de los ingresos y finalidad específica a la que deben destinarse. Otro principio sería la legalidad. En todas las fases del ciclo del presupuesto, los ciudadanos y los poderes públicos deben tener presente y someterse a las disposiciones del marco jurídico vigente. También tenemos la integralidad. Entre todos los componentes del SINFI y entre todos los componentes presupuestarios debe tener un enfoque global y completo que comprenda todos los vínculos entre formulación y lo que es la ejecución. A continuación, mi siguiente compañero. Ok, para continuar un poco entendiendo los principios del presupuesto, vamos a ver lo que se refiere a sus componentes, que son básicamente factores que al tratarse pues de un presupuesto público, estamos hablando de una gran cantidad de recursos a administrar, entonces por ende es necesaria un nivel estricto de factores que ayudan a organizar mejor este proceso. Entonces, como podemos ver ahí en las diapositivas, tenemos lo que es la política y programación fiscal. Básicamente nos dice pues que en este punto debemos tener una clara planificación o un periodo durante el cual pues vamos a hacer ese presupuesto. Como es también común, la mayoría de los gobiernos que aplican este modelo, está el endeudamiento público, pues como parte de la gestión de un presupuesto, obviamente es tener en cuenta todas las deudas, pues principalmente de las distintas obras sociales como salud, educación, etcétera. Bien, tenemos otro factor a tomar en cuenta, que se toma en cuenta en los presupuestos públicos, que también son los ingresos. Básicamente se tratan pues de los impuestos que nosotros como contribuyentes aportamos para que se puedan plasmar en diversas obras. Como siguiente punto o componente también es la contabilidad gubernamental, pues al tratarse también de un manejo amplio de recursos es necesario también un estricto orden con lo que respecta a los estados financieros y demás. Bueno, su respectiva área de tesorería, pues la cual es indispensable también para el manejo del que viene a ser el efectivo, caja, y finalmente, pues el presupuesto, que consiste básicamente en esa herramienta que va a gestionar todo lo anterior mencionado. Con lo que respecta al ámbito de aplicación, las normativas que se aplican en el presupuesto público sirven para regular la administración del componente presupuestario en fases de programación.
de formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y liquidación presupuestaria. A continuación, pues, mi compañero con más detalles acerca de lo que corresponde al presupuesto público. Bien, dentro de la normativa del presupuesto público tenemos este tema sumamente importante, que es la programación del presupuesto. Dentro de la programación del presupuesto, nos quiere decir que esta fase eh, tiene como base los objetivos ya determinados en la planificación y las disponibilidades presupuestarias en concordancia con el desarrollo fiscal. Se definen los programas, los proyectos, actividades a incorporar en el presupuesto. Para esto ya hemos identificado las metas y demás recursos requeridos, los impactos, fenómenos o resultados esperados de su entrega a la sociedad y plazos para su ejecución según su normativa. Siguiente diapositiva, Fran. Tenemos su clasificación, la clasificación presupuestaria. Tenemos como punto número 1 la clasificación sectorial, que no es más a la correspondencia a la estructura del sector público no financiero. Tenemos también lo que es la clasificación institucional y de unidades ejecutoras. Esta distingue niveles centrales y desconcentrados en las instituciones y organismos que conforman el ámbito del presupuesto general del Estado y su importancia. La clasificación por sectores de gasto se conformará de una manera implícita sobre la base de la definición de los sectores determinados por índole de la misión que corresponde a cada institución pública. La clasificación programática. Esta expresa la asignación de recursos de categoría programáticas, dentro de las cuales tenemos programas, actividades, proyectos vinculados a la consecución de los objetivos y metas. Y la clasificación geográfica, que esta permite establecer la localización geográfica del gasto que ejecutan los entes públicos, las entidades públicas. Siguiente diapositiva, Fran. Tenemos la clasificación por fuente de financiamiento. Esta no es más que permite identificar los gastos públicos según las fuentes de financiamiento de origen de los ingresos. La clasificación por conceptos de ingresos y por objeto del gasto es primordial para la identificación de los ingresos y gastos contenidos en el presupuesto y las demás actividades que tiene que desarrollar o iniciar un Estado, una nación. La clasificación económica de los ingresos y gastos. Esta identifica los ingresos y los gastos según su naturaleza económica corriente de capital y su asignación financiera. La clasificación funcional del gasto. Esta no quiere decir que su propósito es identificar la naturaleza de las funciones a la que corresponde el gasto que realizan las instituciones públicas del Estado. Por último, la clasificación por orientación del gasto. Esta permite vincular o vincula de manera directa sus actividades dentro de los programas contenidos en los presupuestos institucionales ya determinados, con claramente sus objetivos, sus metas estratégicas de la planificación global del Estado. Siguiente, Fran. Como conclusión, para cualquier Estado es importante tener una organización clara, bien definida de su estructura presupuestal, de la estructura, de la estructura financiera más que todo, y que le permita desplazarse a lo largo y ancho del manejo del presupuesto. Y de esta manera debe cumplir con una normativa clara, trabajada en consensos organismos, como ya mencioné, dentro de programas, dentro de planificaciones bien estructuradas, dentro de gestiones que permitan que un Estado logre llegar a metas. Por ejemplo,
el desarrollo de un país, realizar bien sus inversiones, hacer hacer que el pueblo tenga una mínima pobreza, que creo que es lo que busca toda una nación, y es por ende que el presupuesto debe estar bien manejado, con personas bien, bien preparadas, digamos así, tomando decisiones correctas y que esté bien estructurada. Esto no es más. Muchas gracias, economistas y compañeros.